¿Cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Me encuentro pues con otro amigo del fútbol, una persona que sabe mucho de fútbol, que ha dirigido en muchas plataformas y que ahora también se une a este universo del Blog Centroamericano para conversarnos acerca de muchos tópicos del balompié desde su residencia en California. Mi estimado Hugo Pérez, profe, ¿cómo está? Bienvenido a El Blog Centroamericano. Un gusto estar contigo en tu programa y siempre un placer en hablar de fútbol, que es algo que nos apasiona a todos, ¿no? Profe, la pregunta obligada, ¿qué hace Hugo Pérez actualmente? Sé que está de vuelta en California, pero ¿qué está haciendo en este momento? No, en este momento, desde que quedé fuera de la selección de El Salvador, pues más que todo esperando a través de mi agente que tengo para ver si podemos tener la oportunidad de poder trabajar aquí en Estados Unidos con la MLS o la USL. eh, Depende qué oportunidades haya, pero ahorita esperando. Claro, se habló en su momento que usted estaba en la bitácora de gente como Houston Dynamo, como DC United. ¿Fueron reales los acercamientos? ¿Fue únicamente rumores? No, fueron reales. ¿Qué Eh, pasó? ¿No hallaron un acuerdo? ¿No se pusieron no, lo que en el pasa es que, proyecto? por ejemplo, en el caso de DC United, fue uno de los tres finalistas eh, que entrevistaron. Y al final, pues se decidieron por, creo que un americano que estuvo con el New York Red Bulls como interino. Entonces ya, pues ya no tuve la oportunidad de poder encajar ahí. Claro. Profesor, para las nuevas generaciones de aficionados en la CONCACAF que se preguntan por qué Hugo Pérez jugó con Estados Unidos y no El Salvador, ¿me puede contar un poquito de la historia de por qué jugó usted con Estados Unidos? Yo creo que es bien simple. Porque básicamente cuando yo pedí la oportunidad por medio de un familiar mío de que la federación o la selección en ese momento me vieran, eh, no quisieron darme la oportunidad. Más que todo porque creo que pensaron que no era bueno y que tal vez porque yo no vivía tampoco en El Salvador. Yo me moví a Estados Unidos desde la edad de 11 años. Entonces básicamente mi carrera nunca la hice en El Salvador, profesional, ¿no? Entonces no quisieron darme la oportunidad. Entonces a los meses de poder tener esa oportunidad de hablar con la federación por medio de un familiar mío, eh, cuando ellos dijeron que no, pues yo ya empezaba a jugar profesional en este país uh, con el Tampa Bay Rowdies y la federación se acercó al club donde yo jugaba en la North American Soccer League, donde estaba el Cosmos, estaba todos esos equipos grandes y me preguntaron al club si yo estaba interesado en nacionalizarme para jugar con Estados Unidos y yo dije que sí. ¿Es lo mejor que puede haber hecho en su carrera o ya Sí, con tiempo, cómo lo visualiza? sí es lo mejor. Yo creo que eh, haber jugado para este país, a pesar de que fue difícil al principio porque era latino, ¿no? De descendencia latina, creo que me abrió muchas puertas. Eh, Tuve, gracias a Dios, la oportunidad de estar en diferentes mundiales, estar en básicamente en Olimpiadas, Copa Confederaciones, competir a un nivel el más grande, se puede decir, a nivel de selección y después la oportunidad de probar en Europa, vivir unos años allá y todo esto me dio la oportunidad de la selección de Estados Unidos. Italia 90, ¿por qué no va a Italia 90? Creo que fue una lesión, ¿no? Que no le permitió llegar. No fue una lesión, fue básicamente un desacuerdo entre el técnico que estaba en ese momento y la federación y yo. Y al final, pues ellos decidieron hacerme a un lado
pero ellos dijeron que era porque había tenido una lesión y básicamente no fue así la historia. Wow. El haber quedado fuera del mundial no fue por una lesión, fue por otra cosa. Hablando de eso que me está comentando ahora, esa anécdota que la verdad la desconocía, si puede explayarse un poquito en el por qué, o sea, una decisión de dejar afuera a un jugador que en ese momento era vital en una selección que estaba, pues obviamente, apenas fuera, no sé, ¿qué tipo de desacuerdo tuvo con el técnico para que lo dejara fuera? Lo que pasa es que en ese entonces el técnico era un técnico de universidad y yo estaba ya jugando en Europa y habíamos tenido unos roces por la forma de que la selección se conducía, ¿no? Y la forma porque el, el, el Mundial del 90, el 98% de jugadores que fueron al Mundial eran de universidad. Entonces, yo tuve unos roces verbales con el técnico en desacuerdo de ciertas cosas. Pero al final, según yo, eso había quedado atrás. Y, por ejemplo, yo estaba jugando en Francia y faltando creo que 5 meses, 4 meses para el Mundial, yo tuve una, una lesión en el peroné. Entonces, la federación me habla a Francia y me dice, mira, Hugo, supimos de tu lesión y queríamos saber si estás dispuesto a regresar a Estados Unidos para nosotros tratar esa lesión, porque queremos llevarte al Mundial. Y yo les dije, lo que pasa, les dije que yo tengo contrato 2 años más con mi club y si lo rompo, me queda sin contrato. Entonces la federación me dijo, no te preocupes, tú vente con nosotros, tú estás seguro que vas a ir al Mundial. Y también en ese entonces yo, por ejemplo, yo tenía un agente muy famoso, que era el agente de Frank Rijkaard, de Marco Van Basten y de Ruud Gullit. Y el agente había hablado conmigo mientras yo estaba jugando en Francia y me había dicho que ya tenía un preacuerdo con un club de Italia para yo irme después del Mundial. Entonces eso me hizo, sí, eso me hizo básicamente para mí, según mi entendimiento en ese momento, tomar la decisión de volver, romper mi contrato, volver a Estados Unidos, aquí al norte de Carolina, porque ahí querían ellos llevarme y tratar mi lesión del peroné. Y porque yo sabía que, ya que la federación me había dicho que iba a ir de todos modos, porque era uno de los jugadores más importantes en ese momento, pues yo ya tenía asegurado solo jugar, tenía que jugar los partidos en el Mundial y ya firmar mi contrato en Italia. Entonces yo volví. Entonces cuando ya estuve aquí y ya pues me trataron ellos de la lesión y todo, quedé bien y todo, faltando una semana, yo hablé con el técnico y el técnico me dice, no, ya no te llevo, pero no me da ninguna explicación. Después que la federación me había dicho que regresara porque ellos me iban a llevar. Y ya no me dio ninguna explicación y salieron ellos diciendo de que había sido por una lesión. Pero, por ejemplo, antes de dar la lista para el Mundial del 90, yo estaba 100% bien ya. Incluso yo fui a jugar un torneo después que me pasa eso con la federación. Días después vine a jugar un torneo aquí en Los Ángeles contra el Real Madrid, contra el Stuttgart de Alemania. Eh, Me invitaron, era una selección centroamericana. Y yo fui porque quería que la prensa se diera cuenta que lo que había hecho la federación, pues lo que había dicho la federación de por qué no me llevaban no era correcto, ¿no? Pero aún así, después de eso, pues ellos decidieron no llevarme y por eso no fui. Esa es la verdad. Oh, tremenda anécdota. Gracias por compartirla, profesor. La verdad que, bueno, después ya de más de 30 años, importante saber por qué se perdió esa justa mundialista que marcaba el regreso, de hecho, de Estados Unidos también a los mundiales
luego de 40 años. Saludo a toda la gente que lo escucha también en Unánimo Deporte Radio. Estamos en el podcast FC Centroamérica. Conversamos con Hugo Pérez, técnico ex seleccionado también de Estados Unidos, salvadoreño, americano, una persona pues que vive el fútbol pues a tope. Profesor, viene la eliminatoria mundialista esta semana. Ujú. En teoría, yo siempre he dicho, esa es una competencia de momento, al menos hasta la última fase, entre Centroamérica y el Caribe. Yo decía dentro de mi planificación que era muy complicado que existieran sorpresas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que son los equipos de siempre los que van a calificar o ve algún equipo como caballo negro? Estás hablando hoy de este proceso, ¿no? Sí, 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 es de este Sin, miércoles y domingo, sí. ¿cómo se llama? Incluir Estados Unidos, Canadá y México. Ellos están fuera, sí, ellos están fuera de la eliminatoria. Hablar, por ejemplo, de Guatemala, Dominica y las Islas Vírgenes, El Salvador, Puerto Rico, ese tipo de Mira, naciones. Ujú. lo que pasa es que en el fútbol a veces nunca trabaja la lógica, a veces hay sorpresas, pero a través de la historia, cuando revisas todo, incluso mundiales, si te das cuenta, siempre la mayoría de mundiales son casi las mismas selecciones que llegan a finales. Brasil, Italia, Alemania, um, Argentina, ¿ok? Y cuando ves toda esa historia, decís, bueno, es casi lógico que se vuelva a repetir lo mismo. En cambio, en los momentos que hoy estamos viviendo, porque el fútbol ha cambiado en muchos aspectos los últimos 30 años. Si tú te fijas hoy en Centroamérica, la mayoría de selecciones centroamericanas, o más que todo del Caribe, ya no tienen jugadores que han nacido nomás en esas islas del Caribe. Y si las tienen, hay jugadores que se han movido a la edad de cierta edad a otros países europeos. Entonces, básicamente lo que ha cambiado es la forma de que hoy esos países son representables o son representantes delante de FIFA cuando van a competir. Y ya no es como antes, que vos ibas a jugar contra una isla y sabías que en esa isla no hay fútbol profesional. Pero hoy lo que ha cambiado es de que esas islas tienen jugadores jugando en ligas profesionales en todo el mundo. Y entonces eso te da un plus cuando vas a competir internacionalmente. Ahora, en Centroamérica pasa lo mismo. Costa Rica creo que es el país que más mundiales ha ido en Centroamérica. Después creo que viene, si no me equivoco, Honduras, ¿verdad? Panamá ya estuvo en un mundial. El Salvador estuvo, pero en los años del 70, el 82, donde el fútbol era diferente, no estaba tan globalizado. Entonces, hoy para esta etapa, puede ser que haya alguna sorpresa, pero que van a estar luchando las selecciones que tienen jugadores representando a esos países fuera de su país, eh, y selecciones que han estado yendo a mundiales en Centroamérica constantemente, son los favoritos. Eh, Esos países también han empezado a desarrollar eh, la infraestructura de ellos mucho mejor que algunos países en Centroamérica, incluyendo El Salvador. Entonces eso te da un plus para poder competir a alto nivel, pero siempre puede haber eh, algo, como te diría, que sucede cada 40 años, ¿verdad? Que pueda ir alguien a un mundial. Eh, pero hoy es más difícil. Te lo digo porque nosotros lo vivimos en el 90. Teníamos 40 años de no ir a un mundial y fuimos al mundial con el 98% de jugadores de universidad, que solo jugaban 3 o 4 meses al año, que no les pagaban, que no había en ese momento liga profesional aquí en Estados Unidos. Pero eso, como te digo,
a veces solo pasa de vez en cuando. Entonces, creo que en Centroamérica los que van a estar peleando, tendría que decir que es Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, que viene avanzando, y en el Caribe sería Jamaica, Haití, Curazao. eh, por ahí se puede meter otra isla. De ahí nuestro país, en El Salvador, podría ser que peleen en la última ronda por un boleto, pero también no se puede descartar que en la primera ronda alguien pueda dar una sorpresa, ¿no? Um, pero es bien difícil ya decir que vas a ir a un mundial por casualidad o por suerte. Um, Antes, hace 40 años tal vez, hoy ya es muy difícil, muy difícil. Profesor, he escuchado muchas cosas en los últimos meses relacionadas a su gestión con El Salvador y qué bueno tenerlo aquí para preguntarle que usted me dé su input acerca de eso. Ahora que usted habla de infraestructura, hablaba con un periodista salvadoreño, Carlos Iraeta, hace unas semanas y él me decía, yo creo que el tema con Hugo fue que él pidió cosas a las que no están acostumbrados los federativos, es decir, él quiso dar ese paso de calidad y la gente al no estar lista, pues lo resintió y por eso quizá pues hubo mal ambiente. ¿Usted lo ve de esa manera o cómo evalúa? Mira, lo que sí te podría decir es de que nosotros, el cuerpo técnico que tuvimos cuando trabajamos ahí, eh, a nosotros nos interesó y siempre nos interesó que, sabiendo lo que íbamos a competir o con quién íbamos a competir y hacia dónde íbamos para competir, necesitábamos básicamente un grupo de jugadores que pudiera competir a ese nivel. Eh, pero a la misma vez, en una selección no es como en un equipo, que tú tienes el equipo todos los días, entrenas con ellos todos los días, juegas cada sábado y hay una preparación durante la semana que te ayuda a mejorar. Y no solo en resultados, te estoy diciendo del funcionamiento de un equipo. En la selección es diferente porque los jugadores vienen de los clubes. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer fue balancear entre los clubes de El Salvador con algunos jugadores y los clubes de Estados Unidos, básicamente dos jugadores de la MLS y algunos de la USL. Pero lo que pasó en El Salvador fue que eh, nuestro país es un país bastante falto de conocimiento internacional a nivel de clubes, a nivel de infraestructura, a nivel de personas que comandan el fútbol ahí o toman decisiones, ¿no? Entonces eso pesa. Entonces cuando nosotros llegamos, nosotros con el tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos que los clubes entendieran qué es lo que nosotros estábamos peleando o luchando por ir. Pero lamentablemente en El Salvador la mayoría de clubes no son profesionales. Entonces es bien difícil eh, que ellos te puedan, que ellos puedan cambiar su forma de pensar para un objetivo que era ir a un mundial. Entonces, nosotros lo que pedíamos era que a los jugadores se les tratara mejor, que se les pagara a tiempo, que tuvieran herramientas para poder ellos competir. Y te estoy diciendo internacionalmente, porque la liga de nosotros o de ellos en El Salvador es una liga competitiva dentro del país, pero cuando ellos salen a competir, y eso está bien claro, cuando jugaron Copa Centroamericana hace un año, por ejemplo, ninguno de los equipos que clasificó, que eran los más altos, FAS, Águila, Alianza en un tiempo, no pudieron pasar a la otra ronda. Y estás hablando de una ronda preliminar para competir con los mejores de CONCACAF. Entonces ahí te das cuenta dónde está tu nivel. Y de acuerdo a ese nivel, entonces nosotros teníamos que agarrar esos jugadores, traerlos, entrenarlos, foguearlos,
a un nivel internacional donde ellos pudieran competir y darse cuenta de dónde estaban. Pero lamentablemente en El Salvador es muy difícil porque quieren resultados a corto tiempo. Entonces nosotros entramos en una racha de malos resultados por un año. Pero también esos resultados no eran contra equipos que eran, por ejemplo, menor que tú, ¿verdad? Creo que el único resultado que nosotros tuvimos adverso fue por cuando jugamos supuestamente contra Nicaragua, que perdimos 1-0 en Nicaragua, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que ya la selección de Nicaragua había mejorado bastante. Pero ahí los partidos que hicimos en Copa de Oro, la primera Copa de Oro, nosotros pasamos segunda ronda. La segunda Copa de Oro, el único partido que no nos salió nada fue contra Martinica. De ahí empatamos con Costa Rica, que venía de un mundial. Estoy hablando del último Copa de Oro. Con Panamá, que se quedó cerca de ir a un mundial. Empatamos. Si hubiéramos ganado, hubiéramos pasado. Si hubiéramos ganado esos dos partidos. Pero no lo pasamos. De ahí, pues, tuvimos esa racha, como te digo, que no ganábamos. Creo que el equipo tenía una idea ya muy plasmada de cómo jugar. Y yo también dije en El Salvador que todo esto que estábamos haciendo, todos estos fogueos, todos estos torneos, la meta número uno era ir al Mundial, competir para ir al 2026 y llegar bien preparados. Pero la gente se desesperó y obviamente no, conmigo, pues algunos periodistas, algunos analistas que se llaman El Salvador, pues no estuvieron de acuerdo por las críticas que yo daba acerca de cómo se manejaban las cosas del fútbol en El Salvador. Y no es porque uno quiera criticar, simplemente es la realidad, ¿me entiendes? Pero nadie lo decía hasta después que se iban, los técnicos que llegaban. Yo lo dije durante el tiempo que estuve ahí porque era para ayudar, no era para perjudicar, pero no lo entendieron así. Y al final, pues, eh, la federación decidió pues, que era mejor que yo ya no siguiera. Uh, pero, como te digo, nosotros vivimos una etapa que nosotros vimos unos resultados tan positivos, porque te voy a decir una cosa, y esto yo lo compartí hace meses. Cuando nosotros estamos compitiendo para ir a la Copa del Mundo, antes de la última Copa del Mundo que pasó, nosotros mirábamos cuando jugábamos contra Jamaica, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, Canadá, México, y te dabas cuenta, desde el momento que salía en la lista de jugadores de las otras selecciones, te das cuenta dónde estábamos nosotros. Nosotros hicimos una evaluación cuando jugamos contra Estados Unidos. Fíjate que nosotros jugamos contra Estados Unidos 4 veces. 2 afuera, 2 en casa. Las 2 de afuera apenas nos ganaron 1-0. En casa empatamos 2 veces. Estuvimos a 1 minuto de ganarle a Estados Unidos en casa. Pero ¿a qué voy? Que hoy en día hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros jugábamos contra Estados Unidos, vimos el roster de ellos. Estaba tasado el roster de ellos en más de $700 millones. De todos los jugadores que ellos traían de afuera. Nosotros, si llegábamos a mucho, eran tal vez 1,5 millones, 2 millones. Los jugadores de ellos están jugando en Champions League. Algunos de nosotros en Copa Centroamericana o pre-Copa Centroamericana. Entonces comparas todo eso. Pero nosotros teníamos el reto. Yo tenía un reto personal en el sentido de demostrarle a la gente que aún con lo que no teníamos, por ejemplo, la instalación de la infraestructura, las herramientas, aún así nosotros íbamos a hacer algo especial y competir contra estos países. ¿Okay? Y lo logramos, porque nosotros hicimos buenos partidos contra selecciones buenas. Pero, como te digo, íbamos a pasar por este proceso donde tenés que sufrir, aguantar, para después llegar a la meta final. Y eso lo hice yo siempre con la idea de lo que yo había vivido en 1990. Y después lo que viví en 1994, antes del Mundial. Porque
Si vos te acordás, en el Mundial del 94, nosotros éramos la sede. ¿Ok? Y cuando nos dieron la sede, FIFA dijo a la federación, les vamos a dar la sede, pero también ustedes tienen que trabajar para pasar la segunda ronda del Mundial, para que podamos nosotros darles el apoyo para que puedan comenzar una liga profesional. Entonces, Estados Unidos venía de un Mundial del 90 donde no habían hecho bien las cosas, ¿ok? Donde no se ganó ningún partido. Y cuando entramos y que volví yo a la selección en el 91, habían contratado a Bora Milutinovic, que venía él del Mundial con Costa Rica y había sido técnico del Mundial del 86 con México. Entonces Bora dijo algo muy interesante. Dijo, para nosotros empezar a competir internacionalmente tenemos que jugar contra los mejores. ¿De acuerdo? Y después de eso dijo, si perdemos no importa, pero lo que nosotros queremos es que en 3 años lleguemos con partidos internacionales contra los mejores del mundo, contra los mejores jugadores, y medirnos, y esa va a ser nuestra preparación. Pero no esperen resultados positivos, porque lamentablemente, dijo, el fútbol en Estados Unidos en este momento no es profesional. Y tenía razón. Nosotros llegamos al Mundial de 94 con más de 60 partidos internacionales, que hoy ya no se puede hacer eso. Pero te digo una cosa, cuando empezó el Mundial, nosotros como jugadores, como institución, sabíamos que estábamos listos, porque habíamos jugado contra los mejores del mundo. Aunque 2 años antes del Mundial, o 2 años y medio, los resultados eran negativos. También Casi me no acuerdo. habíamos, sí, Sí, me acuerdo de eso. pero, pero eso nos ayudó porque la visión de Bora en ese momento y la visión de la federación estaba puesta en el Mundial, no estaba puesta antes del Mundial. Y en El Salvador no entendieron eso. En El Salvador querían ganar ya partidos amistosos, ganar partidos de Nations League, ganar partidos de Copa de Oro, pero no entendían que lo más importante era hoy que se acerca para clasificar al Mundial. Yo Entonces, perdona que lo interrumpa, siempre insisto mucho en el tema de la fundamentación en nuestros países como Guatemala, El Salvador, que no tienen una historia tan rica ni pues obviamente una competencia de alto nivel. Y por supuesto también creo mucho en los procesos. Lastimosamente, como es un negocio, siempre está pues el manto de la inmediatez que siempre a mi criterio perjudica el desarrollo de equipos como El Salvador, como Guatemala, que tienen talento, pero creo que hay que trabajarlo de una manera distinta. Profe, nos gana un poquito el tiempo, pero quiero hacer unas preguntas cortas porque le digo, he escuchado muchas cosas, usted me responde sí, no, y si no quiere responder, está muy bien. Renunció Alex Roldán de la selección salvadoreña y dijeron muchos que él recibía un pago especial junto a Zabaleta por jugar en El Salvador. ¿Es cierto eso? ¿Algún bono o algo o no es cierto? no, no es cierto. Ellos nunca recibieron más de lo que los otros recibían, o menos. Ok, Siempre recibían igual que el grupo recibía. Ellos nunca, yo creo que aclaré esto, ellos nunca llegaron a la selección por dinero, jamás, nunca. Y ok. eso te lo puedo asegurar yo, porque yo sabía los premios que ellos tenían. Pues como uno escucha tanto, es mejor ir a la fuente y preguntarlo, no directamente. Decía también el Zarco Rodríguez hace unos días, y no lo dijo en mala intención, entiendo, creo que fue un análisis nada más. Cuando le preguntaban acerca de qué había pasado con usted, dijo que quizá el problema con usted fue que se dividió el grupo. ¿Usted cree que se dividió su grupo internamente, su vestidor o no? No, Ok, no, porque cuando un grupo se divide y ya no quiere, por ejemplo, jugar, lo ves claramente. Y no tiene que ver con resultados, tiene que ver con el funcionamiento de un equipo o una selección. Ahí se equivoca el Zarco porque el Zarco nunca vivió adentro lo que pasaba en la selección. Hubieron ciertos jugadores que se disgustaron porque ya no los llamamos y ok. empezaron a hablar y decir que había esto, que se trataba de mejorar a los americanos y todo eso, pero fue mentira. A ellos no se les llamó más porque ya no tenían ellos para dar a un nivel internacional, por eso no se les llamó, pero nunca nosotros tuvimos eh,
la duda de que el grupo siempre estaba bien, había un núcleo de jugadores, así que no, es mentira. Y me extraña que el Zarco diga eso, Ok. porque yo para, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo para decir que un equipo es malo y que no juega nada, tendría que ir a sentarme toda la semana o 2 semanas, ver cómo entrenan, cómo juegan y después, porque ya estoy adentro, ya sé lo que está pasando. En Ujú. cambio, los que hablan así, solo hablan porque han oído escuchar a un jugador o otro, pero nunca estuvieron adentro para saber exactamente si era cierto y no es cierto. Perfecto, profe. Por eso vamos directamente ahí sí con la fuente para preguntarle qué pasó, ¿no? Y la última, y nos vamos. Si es una queja no únicamente de El Salvador, sino de Centroamérica, los técnicos locales. ¿Usted piensa que si hubiese sido extranjero, es decir, europeo, sudamericano, le hubieran tenido más paciencia? ¿O cree que en El Salvador, llegue quien llegue, el trato es igual? No, es que yo no llegué como salvadoreño, Ok. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí no me contrataron como salvadoreño. Yo soy, nací en El Salvador, pero yo me crié, me formé como técnico en Estados Unidos, en Europa. Ok. Entonces, lo que pasa en El Salvador es que eh, los que han llegado, porque han llegado buenos técnicos, ¿ok? Pero si tú no cambias una infraestructura, si los clubes no se profesionalizan, si al jugador no se le da las herramientas para competir internacionalmente, puede llegar el mejor del mundo y siempre va a tener problemas. Y después tienes que cambiar esa mentalidad en un país como nuestro país, donde quieren resultados a como dé lugar. Y cuando hay resultados a como dé lugar, no es consistente. ¿Me entiendes? Claro. Sino que de vez en cuando ganás, cuando te conviene, pero no hay consistencia. Y eso de la consistencia te lo digo porque tenemos más de 42 años de no ir a un mundial. Quiere decir que los que estuvieron antes trataron igual de ir a un mundial, pero no ha funcionado nada porque no es solo los técnicos, tiene que ver con toda la infraestructura que hay en nuestro país. Totalmente de acuerdo, profe, y eso yo siempre lo defiendo cuando hablo con técnicos y federativos. Yo le digo que el tema de la inmediatez está bien, pero hay que pensar con 10 o 12 años de antelación porque realmente no hay bases para pensar en torneos importantes. Decía también Maturana, profe, y con esto cierro la charla y le agradezco mucho con el tiempo que me dio esta tarde. Decía Maturana que hay victorias que dañan y a veces perder es ganar un poco, así que yo creo que también para los federativos que tratan de la noche a la mañana en convertir selecciones que no han trabajado en selecciones competitivas, yo creo que deberían de aprender un poquito más de esto, ¿no? Sí, porque ya te digo, hoy es mentira si vos decís que, por ejemplo, si yo digo que nosotros somos mejores que Costa Rica, porque soy patriotista, o que porque somos mejores que Panamá, es mentira. Tenemos jugadores buenos, con cierto talento, pero lamentablemente donde ellos juegan, ¿ok? Es, es un déficit a nivel internacional. Ahora, si esos jugadores de nosotros que nacen en El Salvador o que nacen aquí vienen a jugar, todos están jugando, los 23 afuera, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, entonces ya tenés un plus para poder competir a nivel internacional y ser consistente, ¿no? No de vez en cuando. Y eso es lo que nos falta, pero lamentablemente no estamos sacando jugadores salvadoreños al extranjero, como hace Costa Rica o como hace Honduras o como hace Panamá hoy. Y es ahí donde El Salvador tiene que mejorar adentro de su infraestructura y esa liga que ellos tienen, hacerla profesional, donde tengan complejos deportivos para entrenar, donde tengan canchas para entrenar. Ningún club en El Salvador tiene su propia cancha para entrenar. Ninguno. Ninguno tiene acceso a una casa club donde tengas un restaurante para comer, donde tengas habitaciones para que tus jugadores se queden, donde hay un gimnasio para trabajarlos. No hay nada. Entonces tú estás compitiendo contra otros países que tienen eso o jugadores que están jugando afuera en el mundo a un nivel alto, entonces ya vas en desventaja. Y Claro, ojalá que El Salvador, pues algún día, la gente que entre tenga esa visión. Y eso es lo que le falta a una gente que tenga visión, porque la gente que está aquí es conformista a la mediocridad, ¿me entendés? totalmente de acuerdo.
Podríamos pasar toda la tarde conversando con el profe Hugo Pérez, la verdad que siempre tiene temas de conversación, nos gana el tiempo lastimosamente. Profe, le mando un abrazo, gracias por tomar la llamada y siempre estamos en comunicación. De repente nos ponemos en una cancha de la MLS donde no tengo duda que va a tener una oportunidad. No, te agradezco, muy amable, bendiciones y saludos a todas las personas que escuchan tu programa.